camino francés está a un paso de llegar a su ecuador y en esta etapa, entre Carrión de los Condes y Terradillos de los Templarios, los peregrinos se van a enfrentar a una particularidad: 17 kilómetros sin encontrar pueblos intermedios donde poder descansar. La etapa de esta jornada es llana de rectas interminables por la estepa cerealista. El tramo de Carrión de los Condes a Calzadilla de la Cueza es el más largo, sin pueblos intermedios, de todo el camino francés. Antes de abandonar Carrión de los Condes, visitamos una biblioteca muy especial sobre el Camino de Santiago. Hola Ángel Luis, ¿qué tal? Muy bien, Javier, ¿qué tal lo llevamos? Muy bien. Está costando este Camino de Santiago. Sí. Estamos casi en la mitad, pero bueno, de momento vamos bien. Te ofrezco una manera distinta y más cómoda de hacer el camino. ¿Así? Dígame cómo. A través de los libros. Es decir, claro, no necesitas ni mochila, ni el bordón, ni nada. Y es a través de la biblioteca que tenemos aquí, en el centro de estudios, que está situada en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, donde tenemos la biblioteca seguramente más numerosa del mundo. O sea, con libros que hablan solo sobre el Camino de Santiago. Solo sobre el Camino de Santiago, son 6.000 volúmenes. Pues no me lo pierda, así que vamos a verlo. Vamos a por ello. Don Ángel Luis, ¿cómo iniciaron ustedes esta colección de libros tan amplia sobre el Camino de Santiago? Nosotros pertenecemos a una federación de asociaciones del Camino de Santiago. Se nos ocurrió en el Jacobeo de 1993, cuando empezó todo este movimiento del Camino de Santiago, el que era importante las fuentes de documentación que existían sobre el camino. Y no había mejor fuente de documentación que los propios libros. Y así fue como hicimos una exposición que se llamaba Camino de Santiago, 1000 años de historia, 1000 libros para conocerla. Y así fue como iniciamos un recorrido, iniciamos una recopilación de libros y hoy llegamos a los 6.000 volúmenes. Prácticamente podríamos decir que todo el conocimiento sobre el Camino de Santiago está aquí en esta biblioteca, Sí, y luego claro. también en diferentes idiomas, ¿no? Porque no solamente Sí, encontramos libros en castellano. No, los hay en todos los idiomas. Una de las primeras joyas que nos encontramos fue en japonés, es un libro muy original. Es decir, Un libro en japonés sobre el Camino de Santiago. Sí, fue muy curioso porque a un profesor le becaron durante 2 años para que hiciese el camino. Y lo hace como un rollo donde va dibujando todo lo que encuentra en el camino. Es una obra excepcional, sin lugar a dudas, y sobre todo curiosa. ¿Usted ha escrito algún libro? ¿Usted que tiene tanto conocimiento sobre el Camino de Santiago? Sí, claro, es decir, era obligado. Esto que fui presidente nacional de todas las asociaciones del Camino de Santiago en España, pues estuve algo así como 16 años. Fui fundador de esa federación y era obligado a hacer 2 cosas. Primero, el haber hecho el camino. Le he hecho, pues, 7 veces, yo creo que el camino. Y después era otra cosa obligada, cuando ya empezamos el tema de la biblioteca, pues, hombre, el escribir alguna cosa. Y sí, me parece que he publicado media docena de libros sobre el tema del... Muy prolífico usted, ¿eh? Vamos, escribe un montón. No, tener tiempo. ¿Cuántos años habrá usted estado escribiendo y viviendo sobre el Camino de Santiago? Pues yo empecé el camino, lo primero que fueron una serie de programas precisamente para Radio Exterior de España en el año 82. Y entonces fue cuando me picó el gusanillo del camino. Porque hay una cosa muy importante y es, cuando pasa todo este boom del camino, alguien puede preguntarse qué pasó al finales del siglo XX, cuál fue el motivo para ese renacer del camino, ¿no? Y aparte de la visita aquella que hizo el Papa, en el que fue el aldabonazo que hizo diciendo Europa, vuelve a tus raíces, sé tú misma, en la visita que hizo a Santiago, aparte de eso, han quedado los libros, como digo, pero sobre todo un espíritu, el espíritu de los peregrinos. No hay camino si no hay peregrinos. Bueno, don Ángel Luis, pero si tenemos que hablar del libro, entre los libros del Camino de Santiago, tenemos que hablar del Códice Calistino, ¿no? ¿Qué es el Códice Calistino? Sí, es una recopilación, son varios libros. En unos de ellos, por ejemplo, relata los milagros del apóstol, en otros relata cómo es el camino físicamente, de tal manera que hoy mismo tú te coges esto que está editado, se escribió en el siglo XII, y casi puedes seguir el itinerario como lo dicen.
un clérigo francés, Aymeri Picot, recibe el mandato por parte del Papa Calixto de hacer el camino, pues como lo estáis haciendo vosotros, es decir, contando las historias y tal. Y entonces va describiendo ese camino. Es una auténtica guía del Camino de Santiago, pero eso sí, en el siglo XII que la escribe. Y por lo tanto se termina convirtiendo este libro en, yo diría que la guía más auténtica del camino. Vamos a decir que es la base del Camino de Santiago. Es la base del camino, la base escrita. El camino puede tener más años de vida y de historia que lo que se relata en el Codex. Pero este es el que por vez primera lo deja escrito, de tal manera que se convirtió, como digo, en un auténtico, lo que hoy llamaríamos un bestseller, es decir, del tema del camino. Y sobre todo, esa profundidad del campo, del recorrer tierras y saber qué es lo que se recorre. Y los símbolos. El Codex relata todos los símbolos, los grandes milagros del apóstol, las grandes o pequeñas costumbres que se han generado en torno al camino por parte de los pueblos. Una guía perfecta, cuya presencia aquí en la biblioteca era obligada en una edición facsímil. El original está en Santiago de Compostela. Hablaba usted de los símbolos que Sí, claro. En Santiago. La concha es un símbolo ahora muy habitual del Camino de Santiago. ¿Eso también está recogido aquí o es algo moderno? No. ¿Y por qué surge? Pues surge muy fácil. Cuando el mundo puede tardar muchos años, pero siempre termina dando vueltas a lo mismo. ¿Qué hace un peregrino? Cuando tú termines el camino, te llevarás algo del recuerdo del final del camino. El típico souvenir, como se dice ahora. Bueno, pues la concha era el souvenir de los peregrinos medievales. Llegaban al Finisterre, llegaban al fin del mundo, lo que representaba para que las gentes, no lo terminamos de entender muchas veces, lo que representa el fin del mundo medieval. Entonces, la fuerza que daba el final del camino les daba como consecuencia el llevarse un recuerdo. Claro, ¿qué es lo que hacía un peregrino cuando llegaba a Santiago? Los concheiros, que se dedicaban a vender las conchas, les vendían a los peregrinos la concha para que cuando ellos iban después al centro de Europa, imagínate un alemán que había venido después de recorrer el camino, de tirarse 3, 4 meses y a veces más, pasando toda clase de penalidades, y de pronto llegaba al final, llegaba a la meta. ¿Qué es lo que compraba? La concha. Para esa concha, llevarla a su tierra, allá metido en el centro de Europa, donde no había visto ni el mar en su vida, ni una concha en su vida, al final se llevaba la concha como recuerdo, para decir, yo he estado en el final del mundo, es decir, en el Finisterre, yo he estado en la tumba del apóstol Santiago. Y eso es lo que representa la concha. Pues muchas gracias, Ángel Luis, por resolvernos esta duda sobre el origen de la concha y sobre el significado del Códice Calixtino para el camino. Nos vamos a quedar aquí un poco ojeando más la biblioteca y luego seguiremos emprendiendo ruta hacia Santiago. La gran ventaja de una biblioteca de estas características es que no tiene ruedas, porque este es un lugar para estudiosos y curiosos, porque la curiosidad que da el camino y los libros es verdaderamente importante. Pues nada, muchas gracias, Ángel Luis. Un abrazo. Aquí estamos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿De dónde son ustedes? Somos de Francia. ¿De Francia? Sí. ¿Y cuándo han empezado el Camino de Santiago? Mira, hemos empezado el 6 de junio, ¿De junio? O sea, llevan un mes y medio caminando. Sí. ¿Dónde empezaron? cerca de un pueblo que se llama Béziers, Sí. es cerca de Montpellier, en el sur de Francia. Y hemos tomado la vía Torosana. Van a estar casi 2 meses caminando, ¿no? ¿O 2 2 meses y medio, sí, porque vamos a tratar de llegar hasta Finisterre. ¿Y es la primera vez que hacen el camino? La primera vez, sí. ¿Y por Sí. qué lo hacen? ¿Por qué hacen el camino? Para mí es una búsqueda de la espiritualidad y la fe. Y para mí, pues, es para ver si puedo hacerlo, porque es una experiencia, ¿eh? 2 meses y medio. Yo voy pensando a una amiga que está enferma, es por eso que estoy caminando. Para ayudarla, ¿no? Y que Sí. se pueda sanar y curar. Sí, eso. Ojalá sea así. Pues nada, muchísimas gracias a ambos, suerte, que bueno, ya lleváis más de la mitad del camino, o sea que ya os queda la recta final Sí. y nos vemos en Santiago seguro. Seguro. Buen camino, Vale, chao. gracias, chao, nos vemos.
Hola Sonia, ¿qué tal? Hola, buenos días, Javier. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? En Ledigos, justamente en la iglesia de Santiago Apóstol, que bueno, está muy vinculada al Camino de Santiago. Y al apóstol Santiago, ¿no? Hay muchas representaciones de él. Sí, Yo creo que vamos a entrar dentro, ¿no? Si tú me lo perfecto. permites, Sí, y lo sí, vemos. vamos. Sonia, me han dicho que en esta iglesia que tenéis aquí en Ledigos es de las pocas de España en la que están representadas las 3 imágenes de Santiago, ¿no? Sí, tenemos 3 imágenes, que es Santiago Apóstol, Santiago Matamoros y Santiago Peregrino. Aparte, también hay otra pintura en el que pues, bueno, se puede apreciar que viene para acá Santiago ya muerto, decapitado en la barca. O sea, que es de las pocas iglesias, podemos decir, que tengan tantas representaciones del Sí. apóstol, ¿no? Sí, sí, es de las poquitas ya que quedan. ¿Y de cuándo es esta iglesia? Se dice que es del siglo XVII. Siglo XVII. Sí, sí. Más de sí. 5 siglos. Sí. Y supongo que estáis acostumbrados a ver peregrinos aquí todos los días, ¿no? Sí, aquí en verano la verdad es que sí que pasan bastantes, pero bueno, en invierno baja un poco, pero bueno, aquí siempre pasan peregrinos. ¿Y el pueblo cómo convive con los peregrinos? Muy bien, la verdad es que muy bien, aparte dan alegría al pueblo y la verdad es que genial. Pues nada, muchas gracias Sonia por habernos enseñado esta De nada. iglesia y nosotros seguimos caminando, que todavía nos queda un trecho hasta terminar la etapa. Perfecto, buen camino. Buen camino, chao. Adiós. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días, Javier. Estamos- Igualmente, tocayo. Sí, tocayo, estamos en Terradillo de los Templarios, ¿verdad? Exactamente. Que es etapa final para muchos de los peregrinos, Sí. etapa final del Camino de Santiago. Y yo lo primero que quiero preguntarle es por el nombre del pueblo. ¿Quiénes eran los templarios por los que recibe el nombre Pues, este lugar? Los templarios fue una orden de monjes guerreros que dicen en su día, allá por los años 918 fue cuando se formaron los primeros templarios en Jerusalén, Sí. 9 caballeros, con el fin pues, de proteger el Santo Sepulcro de Cristo y los sitios sagrados que había entonces. Terradillos Emperos, aquí pues hubo una encomienda, que prácticamente ahora no queda nada. De hecho, aprovecho para decir que vamos a empezar una excavación que nos han aprobado para a ver si conseguimos sacar la cimentación, nacimiento de donde estuvieron los templarios. O sea, los templarios, vamos a decir que protegían a los peregrinos que iban a los santos lugares, ¿no? Exacto. A Jerusalén, a Jerusalén, Roma, y luego Santiago. a Santiago, ese fue como empezaron los ¿Y templarios. cómo se organizaban? ¿Cómo lo hacían? Pues ellos tenían por todo el camino, pues eso, digamos, como castillos, encomiendas, donde protegían a los peregrinos, paraban allí y les iban protegiendo. Porque antes el peregrino, en su día, pues cuando salía de casa prácticamente salía con todos sus enseres, todo lo que tenían. Entonces lo que hacían era, en esto, en las encomiendas y en los castillos, iban recuperando el dinero que habían dejado. Digamos, que se podría decir ya que empezaron los templarios ya como la letra de cambio ahora, ya los bancos. Tú dejabas el dinero allí y tú lo ibas por el camino como cajeros automáticos ahora, Sí, digamos. sí, sí, sí. Claro, todo eso, pues que igual que los bancos de ahora, con sus pequeñas Con sus comisiones. pequeñas comisiones, ¿no? Y entonces aquí- digamos, a que así empezaron los empresarios a tener mucha influencia. influencia, poder, dinero y todo eso, sí. Supongo que Y entonces aquí hubo un asentamiento, podemos decir, de templarios. Sí, aquí ahora, entre este pueblo, Terradillos y Moratinos, a 1,5 kilómetros de aquí, en el límite de los dos pueblos. Y este pueblo, hasta donde yo sé, hay una leyenda, ¿no? De una gallina de los huevos la gallina oro, de los huevos que de la oro. gente se vuelve loca buscándolo. Exactamente. Cuéntanos un poquito eso. Dicen que hay ahí un alto, el Alto Torbosillo, que allí es donde está enterrada el tesoro de los templarios, la gallina de los huevos de oro de los templarios. Como anécdota te podré decir que hace muchos años ya, un paisano intentó allí, estuvo picando. Buscando a ver si encontraba, ¿no? Encontraba Ese ese tesoro de los templarios, pero no consiguió nada, no sacó nada. O sea, que tenemos que quizás sea más leyenda, aunque bueno, quizás donde estemos pisando Sí, ahora claro, mismo, claro, podía ser. haya un tesoro aquí Que no se sabe. que no sí. se sabe, enterradillos de los Ya te digo, templarios. veremos a ver ahora cuando empecemos ahí las excavaciones, a ver qué sale. Y pues peregrinos, pues pasan muchos peregrinos. Este año no muchos, el año pasado también poquitos por el tema de COVID, pero pasa mucho peregrino. ¿Cuántos habitantes tiene Terradillos de los Templarios ahora mismo? Pues habitantes, digamos que todo el año. Ahora en verano pues hay alguno más, pero se puede decir que habrá unos 42. Usted vive aquí, ¿no? Sí, En yo Terradillos. vivo aquí con mi familia, mis hijos, estamos aquí. ¿A qué se somos dedica? ¿Al campo usted? Yo al campo y mi mujer pues la que tiene el albergue. O
sea, que viven de eso, de los peregrinos, ¿no? Del Camino de Santiago y del campo. Sí, sí. Ustedes son el mejor ejemplo, ¿no? Exacto. De esa economía de aquí. Sí, sí. ¿Y cómo Pues vive una- un poco el tema de la despoblación? Porque entiendo que es un pueblo que a lo mejor antes tendría más habitantes, Sí, por supuesto. pero que va perdiendo poco a poco, ¿no? Va perdiendo, pues la juventud, hace unos años había un montón de jóvenes Aquí en el pueblo. en el pueblo, que ahora pues están ya entre los 20 y tantos años, pues que se han tenido que ir están en Valencia, en León, Barcelona, en Vitoria. Prácticamente quedamos 4. Supongo que a usted le dará un poco de pena, ¿no? Ver cómo se va perdiendo un poco Sí, esa vida de sí, pueblo, sí, ¿no? sí, sí. Aquí en muchos otros lugares de España. Aquí hace unos años, cuando las fiestas que eran pues en San Pedro, que pues había mucha movida, charangas, juventud y eso, pero eso pues... Y yo lo que veo que eso ya Se ha perdido. no tiene vuelta de hoja. Yo creo que por mucho que quieran arreglar, ayudar, eso no va a O sea, ser. que usted cree que Terradillos acabará un día sin habitantes, sin nadie. Pues igual, sí, yo creo que sí. En el momento que esto pase en unos años más, esto quedará pues como están quedando muchos pueblos alrededor. Bueno, ojalá que no Ojalá- pase eso. Bueno, en concreto este pueblo, digamos que tiene un poco más de vida que los pueblos alrededor porque por los Por el peregrinos, camino, ¿no? por el camino. Habría a veces días... puede haber más habría- peregrinos No, que- no, que a veces la no, mayoría, la ¿no? mayoría de los días. Entre los dos albergues habría igual 100 peregrinos. Días 30 de a 100 40 peregrinos. vecinos. Y 30 40 vecinos. Tiene Yo creo que el vida. Camino de Santiago ha El ayudado Camino a de esos Santiago, pequeños sí, pueblos sí, sí. a revitalizar. A esos pequeños lugares. pueblos, sí. Pues nada, Javier, Bueno. muchísimas gracias. Pues nada. Y nada, nos vemos. ojalá vamos a pasar aquí una noche agradable, yo creo que en Terradillos. Sí, Y ojalá sigamos mañana ya por buen camino hasta Santiago de Compostela. pues vale. Y a ver, la próxima dentro de 40 años a ver si seguís. Pues seguro que sí, seguro que Estamos sí. aquí todavía. Y usted va a seguir como alcalde, yo creo, de Terradillos. ¿Cuántos años lleva como alcalde? Esta es la tercera. ¿Tercera ya, legislatura? Pero no, ya no. ¿Se va a jubilar pronto ya? Sí, sí, ya acabo esto, yo creo que ya di todo lo que tenía que dar. Pues nada, muchas gracias, Javier. Venga, pues nada. Buen camino, Pues chao. igualmente, gracias, adiós. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, estoy haciendo el Camino de Santiago y necesito un albergue para dormir esta noche. No sé si a vosotros os queda todavía alguna habitación disponible. Pues sí, nos queda disponible y además has llegado a un oasis en el camino. ¿Ah, sí? Albergue La Morena. De Ledigos, ¿no? Sí, señor. Oye, pues me enseñas la habitación, a ver. Adelante. Venga, gracias. Bueno, Javier, pues bienvenido al Albergue La Morena. También es la casa de mi abuela, que se llamaba La Morena. Bueno, realmente se llamaba Priscila. Lo que pasa es que todo el mundo le conocía como La Morena. Es una casa... Qué nombre tan curioso, ¿no? Para ser de una abuela española, ¿no? Sí, la verdad es que nunca supimos cuál era el origen de ese nombre, Priscila, ¿verdad? Así tan exótico, pero bueno, que yo también me llamo así y muy orgullosa de ello. ¿Y cómo comenzó la actividad en esta casa? Este edificio tiene más de 300 años. Mis abuelos ya pues, hace unos 100 años comenzaron a vivir aquí y yo en esta casa siempre he visto peregrinos, toda mi vida. Desde que eras Gente de pequeñita. casa. Siempre. Es que era comer en la cocina y de repente había una persona que no conocía, que no hablaba nada nuestro idioma y estaba comiendo un bocadillo de chorizo de la olla de La Morena. Y ya te digo que para mí los peregrinos son una parte de esta casa. Y por eso llegamos a este proyecto, que fue el Albergue La Morena, una vez que mis abuelos ya fallecieron. O sea, que tu abuela hospedaba a los peregrinos. O sea, ¿abrió como un albergue o cómo fue? No, es que albergue como tal no existía. Entonces, mi abuela daba cobijo a todo aquel que lo necesitara. ¿Y tú recuerdas de niña eso, algunos peregrinos, algo que te llamara la atención de aquellas personas que de repente entraban en tu casa sin prácticamente Bueno, saberlo? es que recuerdo además una vez que vinimos un fin de semana con mis padres y nos dijo, no, es que no podéis dormir porque tengo a 2 chicos de Noruega durmiendo. Y nosotros, bueno, pues al final era ya como algo normal en mi abuela que acogiera siempre a personas que bueno, venían haciendo el camino y nosotros éramos muy, sobre todo ella también, muy desconocedora de lo que era el camino y de lo que es actualmente. Supongo que además lo hacía de forma altruista, ¿no? Que no ganaba Absolutamente, nada de dinero. absolutamente. O sea, ella abría las puertas de su casa. Absolutamente, pero lo que más le reconfortaba era recibir la postal desde el país de origen. Así que bueno, esa es la historia de La Morena que te puedo contar y si te parece estaremos encantados de que veas nuestra casa. Pues vamos a verla. Adelante. Esta mujer tan guapa era tu abuela, Alba. Sí, era mi abuela, era La Morena, no Priscila, como hemos dicho antes.
Y bueno, todo el mundo le conocía a la Morena por su belleza y también por su carácter. Sí, sí, ¿cómo era de carácter? ¿Era amable? Era muy amable, pero tenía mucho carácter. Era una mujer de armas tomar, ¿no? De armas tomar, de las que no se le resistía absolutamente nadie. Y también creo que la Morena era una mujer con sentimientos religiosos, ¿no? Muy profundos. Efectivamente, la Morena, mi abuela, era fe, familia y trabajo. Y así, sobre todo, era muy devota del corazón de Jesús, que como has visto, está reflejado absolutamente en la decoración de toda la casa. Era una mujer muy sentida, sobre todo por su cofradía, por su corazón de Jesús, y yo creo que es el que nos está guiando el camino. Vosotros habéis iniciado ahora el albergue, ¿no? Hace 3 o 4 años, ¿cuántos? Más o 6 menos? años. 6 años. 6 años. ¿Qué tal estos primeros años? Ya como una gestión vuestra de los nietos. Pues realmente comenzó como una pequeña aventura de 3 meses en la que solo íbamos a recuperar un poquito la casa original de este edificio de 300 años, pero poquito a poco hemos ido escalando y al final se ha convertido en un proyecto de 365 días al año y implicados absolutamente todos los miembros de mi familia, con un personal de 11 trabajadores en un pueblecito muy pequeño de Tierra de Campos, y que desde luego estamos encantados de haber vuelto a este pueblo, al pueblo de mi abuela, de mis abuelos, y a poder crecer dentro de un municipio rural, porque realmente considero que sí que hay oportunidades. ¿Porque tú vivías aquí o estabas trabajando fuera? Yo estaba trabajando en Cádiz. ¿En Cádiz? ¿De qué? Sí. Si se puede saber. Yo soy periodista. Ah, como nosotros, periodista. Cambiaste completamente de vida, ¿no? Sí, absolutamente. Recibí una llamada de mi hermano y me dijo: Alba, tienes que venir aquí, nos tienes que echar una mano en el proyecto. Oye, pues nada, yo creo que ya se está cayendo la tarde, me voy a ir a dormir. Bueno, a cenar y a dormir, así que enséñame cuál va a ser mi cama para esta noche. Y como es la Morena es un lugar de contrastes, voy a hacer un contraste de un edificio antiguo castellano a la modernidad del Camino de Santiago. Enséñamelo, venga. Javier, pues antes de entrar al albergue, lo principal, y cuando llegas a una casa, quitarse los zapatos. Quitar las botas, ¿no? Bueno, las zapatillas en este caso. Las dejo aquí, ¿no? Eso Junto es. con las del resto de los Eso es. peregrinos. Y ahora nos vamos. Aquí es donde vas a pasar la noche, ahí está el contraste entre la modernidad del Camino de Santiago. Conocí a un chico japonés que me explicó cuál era el concepto de dormitorio cápsula para tener una intimidad dentro del camino y además que sea sanitariamente no haya ningún problema. Y por eso tenemos unos dormitorios individuales en el que bueno, pues sirven para pasar una noche. Y tienes todas las prestaciones, desde luz hasta cargador. Y tienes demás. intimidad, ¿no? Porque luego aquí ya bajas la persiana, que se pone por decirlo, y ya no te entra ni luz y puedes como tener también Eso como es. tu intimidad. Tienes tu intimidad dentro Oye, del pues camino, pero esto no es habitual en los albergues, ¿eh? Es algo como muy moderno, muy innovador. Sí, es algo bastante innovador, pero ya te he comentado antes que aquí vienen muchas olas y muchas vertientes de todos los países, que al final nos culturizamos mucho. ¿Cuál es mi cama? ¿Esta de aquí, por ejemplo? Pues ¿te parece que esta está bien? Sí, Lo yo único creo que sí. te va a tocar escalar un poquito. Bueno, no hay problema. Ya he hecho de todo, me he metido el agua en una fuente para llegar bien a Santiago, o sea que yo creo que ya sigo caminando. Ay, yo creo que... Ay, el colchón es muy cómodo además. Sí. Pues nada. Oye, pues muchas gracias, Alba, por dejarme dormir aquí en tu albergue. Y nada, voy a descansar hasta la etapa de mañana. Muchísimas gracias. Si no te veo, que tengas buen camino. Buen camino, gracias. Adiós. La España rural se desangra y el destino de miles de pueblos parece estar escrito. Sin embargo, siempre quedarán vecinos como Javier o Alba, que han desafiado al tiempo para revitalizar algunos de estos lugares a través del Camino de Santiago. Alba dejó toda una vida en Cádiz para seguir los pasos de su abuela y atender a los peregrinos que llegan hasta su casa. Javier regenta junto a su mujer otro albergue, mientras observa con cierto desaliento el difícil porvenir. Ambos conservan el ánimo de que algún día esta situación revierta y se extinga el camino inexorable que condena a los pueblos al silencio eterno.